Hace poco hemos tenido una fiesta grande en Sevilla, en otro sitio quizá no sea hay tanta fervor, que es la Semana Santa. Y me llama mucho la atención, yo hace muchos años que no veo ningún nazareno, ¿no? Pero me llama mucho la atención con la que está cayendo, con la crisis de refugiados que hay, el poder que tiene de convocatoria una Semana Santa como es Sevilla. Yo recuerdo que contar la anécdota que me surge hace unos años con mi hija, con Paula pequeñita, fuimos al centro y estaban trasladando un paso, y un paso se veía la cruz vacía y la madre. Entonces empezaron a sonar la música y papá, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y nos acercamos. Y entonces Paula preguntó, papá, ¿y esta es la madre de Jesús? ¿Y por qué está llorando? Digo, por su hijo, que está muerto. Y dijo, ¿y dónde está Jesús, que no está ahí en la cruz? Y entonces me quedé reflexionando, ¿dónde está Jesús? Y por aquel entonces había las crisis de las pateras, había muchísimas pateras que están viniendo a España, y ahora mismo se da la circunstancia de todos los refugiados, la gran crisis migratoria que está teniendo Europa, en concreto con toda la gente que está huyendo de las guerras que está producida, que hemos comentado otras veces. Entonces, un tema que me apetece que compartamos. ¿Qué sentís de esta feria? En fin, todos apropiados, lo sabemos ya, pero para vosotros, ¿cómo vivís esta semana grande de Sevilla? En España en muchos sitios, pero en Sevilla especialmente. ¿Habéis visto muchos nazarenos? Bueno, yo tengo una vivencia singular por dos razones. En primer lugar, porque vivo en el centro y entonces por delante de mi casa pues pasan todas las procesiones, no todas, no, pero casi todas, parece que las más importantes. Y en segundo lugar, porque la familia de mi esposa, y a ella sobre todo casi diría, pues le encanta la Semana Santa. Entonces, pues claro, tengo que vivirla directamente, ¿no? O sea que veo a la familia disfrutar tanto, pues que me siento feliz de ver que a mi alrededor la gente sea feliz. Pero a mí me resulta, debo reconocerlo, un poco cansado por entrar en ese lío que supone. Y luego porque yo lo reconozco con toda modestia, yo esto no lo entiendo. Ni aquí, ni en Málaga, donde yo vivía antes, ni en Granada, en donde son ciudades en donde se vive la Semana Santa de manera desigual. Eso es muy bonita. Pero en cualquier caso con una atmósfera relativamente parecida, sí, y con un fenómeno litúrgico, social y demás, pues también de la misma naturaleza. Y yo eso pues no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Honestamente lo digo, no puedo decir otra cosa. Yo no entiendo a estos amigos que son ateos y le rezan a una virgen, que están reclamando constantemente la laicidad, la confesionalidad, y que lagrimean delante de un Cristo, y que están diariamente combatiendo y criticando el poder de la Iglesia, y que pertenecen a cofradías. Entonces yo modestamente no lo entiendo. Y debe ser que yo tengo una incapacidad para entender cosas que son del común entender de otra gente, y por lo tanto yo no lo entiendo. Lo respeto intelectualmente, no en demasía, porque me parece que la articulación del discurso no es muy potente, en mi opinión muy modesta. Y dicho eso, pues también debo de reconocer que es un evento, una fiesta, una liturgia, como se quiera llamar, que tiene momentos de indudable belleza, plástica, ¿no? A lo mejor os va a sorprender, pero a mí al principio me advirtieron la amenaza que suponía la música
del Cristo de los Gitanos que pasa, bueno, de la banda, que pasa como a las 5 de la mañana por delante de mi casa. Y luego he descubierto que a mí me gusta oírla, ¿no? Aunque sea a esa hora, porque creo que es una cosa que es verdaderamente valiosa en sí misma, como incluso me atrevería a decir, en el mejor sentido del término, como ruido, ¿no? Es decir, es una de las maneras de hacerse notar, de hacerse sentir más impresionantes que vista, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso de la Semana Santa de entrada, ¿no? Y luego yo creo que hay otra dimensión que también es interesante, quizás ya como economistas o como pensadores de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible, como tú apuntabas, que en una sociedad y en un momento en el que la gente tendría tanto que llorar y tanto que sufrir y tanto que denunciar y tanto que rechazar lo que concite la congregación de la gente y la manifestación de la gente sean cosas puramente formales? Para algunas personas sin duda no, pero en general, ¿no? El turista que yo veo por allí, que viene de Suecia y se pone allí a ver un paso, no creo que esté sintiendo o que haya venido como, ¿no? Entonces eso, que yo decía que uno se pregunta, pero que en el fondo me temo que quizás nos podría llevar a pensar que lo que ocurre es que quizás esta algarabía o esta explosión de sentimiento tan impresionante, de sentimiento quizás entre comillas, sea lo que permite que la gente mire a donde tenga que mirar, es decir, que sea como el dedo que se mira en lugar de ver las estrellas, ¿no? O en este caso el sufrimiento de los demás. Yo entiendo que la gente se emocione viendo el sufrimiento de un Cristo y que no estemos haciendo nada cuando sabemos del sufrimiento de tanta gente, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de mi escaso entender de algunas cosas que me rodean, ¿no? Bueno, no lo digo con ironía, de verdad que no, lo digo sentir, honestamente. El sentir. Yo que decía eso, ¿dónde está Jesús? La reflexión mía, ¿estará aquí con estos señores con traje, con corbata de seda, con la señora? ¿O estará en el estrecho con las pateras? Y ahora estará ahí en Grecia con esta gente que están allí. ¿Dónde estará Jesús? Son temas fuertes, ¿eh? Desde la perspectiva personal, yo he vivido la Semana Santa, el único sitio que la he vivido ha sido en Sevilla, en cuanto que no he residido nunca en otra ciudad, por lo menos con el tiempo suficiente como para experienciar lo que es un fenómeno como ese. Lo he vivido de todas las formas posibles. Yo recuerdo de comenzar a vivir la Semana Santa cuando tenía 11, 12, 13 años, que era la oportunidad para salir de casa, para llegar tarde. Sí. Claramente lo recuerdo como un momento en el que lo que hacíamos es ligar. Salíamos a las pandillas de niños y buscábamos las bullas, las aglomeraciones, la salida de los pasos para irnos acercando a grupos de niñas, y a partir de ahí, como las salidas son largas, entablar alguna conversación, que diera pie a que después te fueras a tomar algo. Y de esa forma yo he vivido la Semana Santa muchos años, desde los 11, 12, 13 hasta los 16, 17. Hay un momento determinado en mi vida en el que la Semana Santa desaparece por completo. Y la Semana Santa vuelve a reaparecer muchos años después, en torno a finales de los años 90. Y ahí vivo la Semana Santa de una manera, no fueron muchos años, pero viví de una manera distinta, e incluso llegué a salir de nazareno en una hermandad además señera de Sevilla, la primitiva, la más antigua, que era la Hermandad del Silencio. No obstante, a partir ya del año 2005, 2006, que yo recuerde, ahora por tanto unos 10 años, 12 años, también entendí que eso era un ciclo terminado. Y desde entonces prácticamente no veo Semana Santa. Por ejemplo, este año no he visto un nazareno. Por otra parte, he vivido la Semana Santa desde el punto de vista institucional. Eso sí fue para mí una experiencia. Es mejor dicho, el no vivirla. Me refiero al hecho de que durante 10 años yo estuve de concejal, teniente de alcalde y vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Y me llamó mucho la atención que cuando tú llegabas de concejal, uno de los elementos que eran, por así decir, parte del ritual de concejal era hacerte un chaqué para salir en Semana Santa y conmemoraciones religiosas aledañas.
Y bueno, yo me parecía absurdo hacer un chaqué y llevar a cabo esa actividad, y me negué a hacer muy. Pero fui el único de toda la corporación municipal y otra persona de Izquierda Unida los que no nos hicimos un chaqué, porque el resto se lo hicieron. Y la Semana Santa se vivía con turnos de guardia en los palcos del ayuntamiento, y era un auténtico, es decir, que la gente no competía para no estar, para librarse del marrón, sino competía para estar. Y por las noches presidir, la madrugada en particular, presidir la Semana Santa en el Ayuntamiento de Sevilla era algo, bueno, que se tenía como una cosa muy importante en términos políticos y en términos institucionales. Y la verdad es que a mí eso me impresionó. No me podía imaginar, aunque eso lo sabía, conocía estas costumbres de sobra, pero hasta que no estuve por dentro y lo pude ver en primera persona, no pude ver la dimensión. Una dimensión que después ha ido acompañada, me consta que también en otros sitios, voy a poner dos ejemplos, a que la Semana Santa tiene una expansión creciente desde hace aproximadamente un par de décadas. Pongo dos ejemplos. Sevilla Ciudad. En Sevilla Ciudad la Semana Santa se está convirtiendo en un problema de gestión real de la ciudad por la proliferación de hermandades. Hermandades que además no son las tradicionales del casco histórico, sino que están proliferando en barriadas nuevas, en barriadas muy alejadas del centro histórico. Con lo que la incorporación de esas hermandades a la carrera oficial, que es lo que quieren y legítimamente pueden pretender, pues se convierte en un problema de gestión. Lo van haciendo como en cuentagota, el Consejo de Hermandad y Cofradía lo va haciendo a cuentagota, pero se van incorporando hermandades que están muy lejanas. No sé, recuerdo ahora, por ejemplo, la incorporación no hace demasiado tiempo del Cerro del Águila, que supone un recorrido que atraviesa la ciudad entera. Lo que hace que la propia ciudad tenga un problema de gestión en cuanto a que no es como la feria, que se realiza en un sitio casi exterior de la ciudad y punto, sino que la Semana Santa recorre arterialmente, vertebralmente la ciudad de una forma tremenda. Y hay una proliferación de hermandades en ese sentido. Y esta última Semana Santa la he pasado fuera de Sevilla, en un pueblo del sur de Extremadura, un pueblo muy pequeñito, de 1.100 habitantes, en donde nunca había habido hermandades que salieran a la calle, ¿no? Se sacaba un Cristo, una Virgen, pero una cosa muy modesta, muy sin. Y ahora es todo lo contrario, es decir, ahora ya hay 3 procesiones, la gente se viste de nazareno, o se visten por lo menos, hay quien se viste de nazareno y los que lo sacan, porque allí como en Málaga, saben cómo en trono, los que llevan los tronos se visten de una determinada manera, y me ha llamado mucho la atención de que en un pueblo al que estoy yendo desde el año 1982, donde nunca había existido nada de esto, pues ahora existe, y además con un fenómeno social dentro, eso sí, de las dimensiones del pueblo. Bien, dicho todo esto, la Semana Santa tiene una dimensión económica, a mi juicio, que es muy importante de tener en cuenta, además, aquí que hablaba mucho de economía. Sí. Yo recuerdo cuando entré en el ayuntamiento, lo hice como teniente de alcalde de Economía y Empleo en el primer mandato, y uno de los temas que me llamó la atención fue encargar un estudio del impacto socioeconómico de determinados eventos en la ciudad, y uno de ellos la Semana Santa. Claro, ahí me di cuenta que la Semana Santa en particular en Sevilla no dura una semana, dura un año. Yo sé que eso puede parecer raro, pero aquí no hay una Semana Santa, hay una semana que se extiende durante todo el año y que además tiene unas implicaciones económicas muy potentes. Por ejemplo, en todo lo que es imaginería, orfebrería, etcétera, bordado. La ciudad de Sevilla es un referente mundial en estos momentos porque ese tipo de artesanía se ha diluido en casi todas las partes del mundo, y sin embargo aquí, gracias a la Semana Santa, esos talleres no solamente no han desaparecido, sino que se han potenciado. Pero claro, en otros territorios donde no existe este fenómeno, esos talleres con el paso del tiempo han ido desapareciendo, y los talleres de hoy en la ciudad son referentes. Yo tuve oportunidad de conocer en ese momento muchos talleres, y como sus productos, perdonar por la expresión a la persona que le pueda hacer ir eso de llamar producto al tema de imágenes, etc., pero esos productos fruto de la artesanía se venden en el mundo entero. Además, con las nuevas tecnologías permiten hacer maquetas en 3D que la otra persona puede ver. Recuerdo perfectamente un Cristo para una hermandad de Buenos Aires, hecho aquí en la ciudad de Sevilla, y yo pude contemplar cómo en ese 3D tú estás viendo el Cristo perfectamente, y con el zoom puedes ir a los detalles y decir quiero más sangre por aquí o quitarme un poquito de sangre por allí. Concretamente en aquella época, no sé si habrá habido alguna pequeña variación del conjunto del Producto Interior Bruto de la ciudad de Sevilla, el 3,7% lo conllevaba la Semana Santa. La Semana Santa entendida como la semana, movimiento de restauración, hotelero, etcétera, pero después entendido también como todas estas actividades que se mantenían durante todo el año y que movían un significativo número de empleos.
Eso desde el punto de vista económico. Y el fenómeno de la Semana Santa también, quizás derivado de esto, me llamó la atención ahora desde un punto de vista, vamos a llamarlo antropológico. Es decir, tuve curiosidad en un momento determinado de mi vida de meterme en el porqué la Semana Santa es como es, por qué tiene la señal de identidad que tiene, y me encontré con un hecho que creo que es incuestionable porque es un hecho histórico. El origen de la Semana Santa tal como la conocemos, porque antes existía, pero de una manera muy diversa, muy distinta, está en el Concilio de Trento. Ahí el Concilio de Trento, que dura mucho tiempo y que ocupa gran parte y fundamentalmente la parte central del siglo XVI, el Concilio de Trento para la Iglesia Católica es un momento delicado porque coincide en primer lugar con el reformismo luterano, que le da un mazazo a la Iglesia Católica, pero no solamente coincide con eso, sino coincide con otros muchos movimientos alternativos dentro de la propia Iglesia Católica. Pongo un ejemplo, el alumbradismo, que a lo mejor le suena muy poco a la gente, pero fue un movimiento que en ciudades como Valladolid, como Sevilla, como Valencia, en torno a la segunda mitad del siglo XVI, tuvo mucha potencia. Bien, pues lo que hace Trento es buscar algo que arrime el agua a la sardina, es decir, cómo conseguimos captar otra vez el favor popular y que esos movimientos que se nos están hacia afuera, consigamos que sean movimientos hacia adentro. Y esa es donde surge la importancia del rito, donde surge la importancia de sacar a la calle imágenes, y ya no solamente la Semana Santa, sino fiestas como el Corpus, que se potencian enormemente a partir precisamente del Concilio de Trento. En la ciudad de Sevilla tuvo una manifestación colosal y fue que la imaginería, fundamentalmente de Martínez Montañés y toda su escuela, en ese tramo final del siglo XVI y el inicio del siglo XVII, hace sus grandes obras. Hoy los grandes escritos que pasean por Sevilla son precisamente de esa época y tiene una especial colisión con lo que fue el alumbradismo, que practicaba una Semana Santa distinta y que además tuvo una resistencia que, según los documentos que yo pude ver en esos momentos, duró hasta bien metido el siglo XVII, una resistencia de celebrar la Semana Santa sin imágenes, donde si había alguna imagen eran personas que escenificaban la pasión, pero no a través de la imagen, sino a través de personas. Y eso daba lugar a circunstancias muy curiosas en la ciudad de Sevilla, en cuanto a que a veces las personas iban vestidas con una indumentaria que con el sudor hacía que se transparentara el cuerpo, y eso era un escándalo para la Iglesia Católica, mientras que lo que quería fomentar era el alumbradismo, y hubo tensiones muy fuertes que finalmente lo resolvió la Inquisición a favor de la Iglesia Católica. Es decir, el origen estético, el origen ornamental, el origen ritual de la Iglesia Católica tiene su origen en Trento, y es simplemente una ración de la Iglesia oficial para intentar aglutinar, para intentar recoger y buscar poner sobre la mesa atractivos que estaban perdiendo ante el gran público. Y esos atractivos que la Iglesia Católica pone en vigor, y eso también tuve ocasión de incluso de escribirlo en un libro del año 2010, el año de 2012, que titulé 40 historias secretas de Sevilla que todo amante de la ciudad quisiera conocer. Hay un capítulo dedicado a la Semana Santa, al alumbradismo y a cómo esto se pone en marcha. Lo que hace el ritual de Trento es hacer suyas las costumbres paganas. Dicho con el mayor respeto a las personas que les gusta la Semana Santa y participan en ella. Pero la Semana Santa es puramente un fenómeno de creencias paganas. En ese texto me detuve con detalle al respecto, pero por ejemplo todo el ritual, es decir, el llevar lo trascendente, el llevar lo espiritual al rito exagerado, al rito absolutamente exteriorizado, al rito que reúne grandes masas que viven el fenómeno de la aglomeración de masas, eso es puramente pagano. Eso desapareció con el cristianismo, desapareció en el mundo árabe con la religión musulmana, es decir, fue desapareciendo en los territorios a través de las religiones que hoy conocemos como las grandes religiones, y lo que hizo la Iglesia Católica fue recoger ese tipo de creencias y de rituales paganos y rescatarlos y vivenciarlos. Y hay otro elemento clave para entender el paganismo que tiene la Semana Santa, por muy raro que parezca, y es la proliferación de imágenes. El paganismo tenía una proliferación de dioses y de diosas. Lo que hace la Semana Santa es recoger ese testigo y activarlo. Y de hecho, las personas que vivimos en ciudades como Sevilla sabemos que eso es así. Es decir, sabemos que la gente tiene incluso pugnas dentro de las vírgenes, como si cada una de las vírgenes o como cada uno de los Cristos no representara lo mismo. Bueno, ¿qué más da la Virgen Macarena que la Esperanza Betriana? ¿Qué más da el gran poder que da el cachorro? Evidentemente no se te ocurra decir eso.
el círculo Semana Santero sevillano, porque estás diciendo una auténtica herejía, porque el gran poder no tiene nada que ver con el cachorro, de la misma forma que el cachorro no tiene nada que ver con el Cristo de los Gitanos, son cosas distintas, por favor. Y evidentemente la soledad de San Lorenzo es una cosa y la Macarena es otra cosa y la Esperanza de Triana son cosas radicalmente distintas, y te ocurra decir que es lo mismo, porque eso es simplemente te conviertes en herético cuando realmente la auténtica herejía es creer que son cosas distintas. Bueno, pues eso, Juan y Enrique, son costumbres para el rescatar nuevamente, ¿no?, la proliferación de dioses y de diosas. Es lo que ha hecho la Semana Santa. A partir de ahí, la belleza es incuestionable, estéticamente es incuestionable, y que se mezcla de todo, pues también es incuestionable. El propio hecho de que las hermandades sean de pasión o de gloria ya lo dice todo, de quien lo vive, como un momento de vacaciones, de pasarlo bien, de juerga, de copa, de ver amigos, de ver amigas, etc. Y otras personas, sin embargo, que sí lo viven como un momento donde lo que hacen es recordar la pasión de Jesús, y a partir de ahí ponen un alma y ponen un corazón distinto. En fin, es el milenarismo religioso mediterráneo concentrado en una semana. Yo recuerdo eso con mi familia anterior, que era muy de Semana Santa, porque de hecho mi primer suegro era hermano y era de una junta directiva. Ahora tengo amigos que son hermanos mayores, se dice, ¿no? Y la verdad es que hacen labores, las cofradías, muy importantes de ayuda a tanto... Perdón, Enrique, eso dentro de ciudades como Sevilla es muy importante. Sí. Y ser hermano mayor de una hermandad no es cualquier cosa. Madre mía. No es cualquier cosa. Como presidente de un equipo de fútbol. Sí, yo diría que en Sevilla es más importante quizás que, bueno, el Betis y el Sevilla se salvan, pero el resto ya, a partir de ahí, los hermanos mayores de Semana Santa. Sí. Y era tremendo. A mí yo recuerdo que mi primer suegro preguntaba, ¿y esta qué virgen es? Digo, la Virgen María. ¿Pero qué virgen? Digo, la Virgen María. No lo sabe, no tenía nunca interés en saber que yo usaba la Semana Santa igual que tú decías, ¿no? Era un sitio cuando era joven espectacular para hacer amistades del otro sexo, ¿no? Porque era espectacular.